Parte 1. Hace un par de años, mis amigos y yo decidimos alquilar una casa en la playa para pasar el fin de semana. Era una de esas encantadoras casitas aisladas junto a la costa, de esas en las que la puerta trasera da directamente a la arena. El primer día fue perfecto. Cielo soleado, suaves olas y unas copas para celebrar el comienzo de nuestras mini vacaciones. La casa era aún más bonita que en las fotos de internet. Una acogedora sala de estar con chimenea de piedra, grandes ventanales con vistas al océano, y una cocina rústica que resultaba acogedora. Todos estábamos deseando pasar un rato relajante lejos de nuestras ajetreadas vidas habituales. El segundo día decidimos explorar los alrededores. Había un pequeño bosque un poco más abajo de la playa, y pensamos que sería divertido echarle un vistazo. El bosque era denso, con árboles viejos y retorcidos, y una maleza tan espesa que parecía que nos adentrábamos en otro mundo. Nos adentramos en él, haciendo fotos y bromeando, hasta que tropezamos con algo inesperado. Una cabaña abandonada, y en ruinas escondida entre los árboles. Parecía antigua, con las paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas. Naturalmente, nos retamos a entrar. Estaba oscura y mohosa, con restos de muebles viejos esparcidos por todas partes. Una sensación inquietante se apoderó de nosotros mientras explorábamos. Recuerdo haber visto una vieja mesa de madera con extraños grabados y un espejo roto apoyado en la pared. Decidimos que ya habíamos visto suficiente y volvimos a nuestra casa de la playa. Esa noche, después de unas cuantas copas más y algo de comida a la barbacoa, nos reunimos alrededor de la hoguera de la playa. La conversación giró en torno a historias de fantasmas, como suele ocurrir en estos casos, y empezamos a compartir las historias más espeluznantes que conocíamos. Mientras el fuego crepitaba y las olas rompían suavemente, parecía el ambiente perfecto para historias espeluznantes. Uno de mis amigos, Mark, se puso serio de repente. «No quiero asustaros», dijo, «pero mientras estábamos en el bosque encontré algo raro». Sacó un libro viejo y desgastado de su mochila. «Lo encontré en la cabaña. Está lleno de símbolos y escritos extraños. Creo que podría ser una especie de libro de hechizos». Nos reímos, llamándole empollón por estar tan metido en el tema. Pero a medida que avanzaba la noche y las copas fluían, la curiosidad se apoderó de nosotros. Hojeamos el libro, intentando descifrar el texto descolorido. Estaba lleno de extrañas ilustraciones y frases crípticas en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. Sintiéndonos audaces y un poco borrachos, decidimos leer uno de los pasajes en voz alta. Mark eligió un encantamiento corto y extraño, y mientras recitaba las palabras, una repentina ráfaga de viento apagó el fuego, dejándonos a oscuras. Todos nos sobresaltamos, pero lo tomamos como una coincidencia. Decidimos que era hora de entrar y dormir un poco. Fui el último en entrar, asegurándome de que el fuego estaba completamente apagado. Mientras volvía a la casa, me pareció ver movimiento cerca de la linde del bosque. Entrecerré los ojos en la oscuridad, pero fuera lo que fuese, desapareció antes de que pudiera verlo bien. Lo ignoré y me fui a la cama, donde me dormí casi de inmediato. En mitad de la noche, me desperté al oír un sonido extraño. Era un golpeteo débil y rítmico que provenía de algún lugar fuera de mi ventana. Aturdido y confuso, intenté ignorarlo, pero el sonido persistía, cada vez más fuerte e insistente. Me levanté, me acerqué a la ventana y me asomé a la noche. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre la playa, pero no veía nada raro. El repiqueteo continuó, y me di cuenta de que venía del bosque. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Estaba a punto de despertar a Mark y a los demás cuando lo vi. Una figura oscura en la linde del bosque, apenas visible a la luz de la luna. Era alta y delgada, con miembros largos y enjutos, y parecía estar observando la casa. Parpadeé pensando que mis ojos me estaban engañando, pero la figura seguía allí. Presa del pánico,
Me alejé de la ventana y corrí a despertar a los demás. Me siguieron hasta la ventana, pero cuando volvimos a asomarnos, la figura había desaparecido. Intentaron tranquilizarme, diciéndome que probablemente era un truco de la luz o una sombra de los árboles, pero yo no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Al día siguiente, intentamos seguir con nuestros planes como de costumbre, pero los inquietantes sucesos de la noche anterior seguían presentes en nuestras mentes. Decidimos evitar el bosque y quedarnos en la playa. Mientras nadábamos y tomábamos el sol, no dejaba de mirar hacia los árboles, medio esperando volver a ver aquella figura. Aquella noche, nos aseguramos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas antes de acostarnos. Me costó conciliar el sueño, pues mi mente no paraba de pensar en la extraña figura. Pasada la medianoche, me desperté con un fuerte estruendo. Parecía provenir del piso de abajo. Cogí el móvil, encendí la linterna y bajé sigilosamente las escaleras para investigar. El salón estaba vacío, pero la puerta trasera estaba abierta de par en par, meciéndose con la brisa. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. Justo cuando llegué a la puerta, oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta y encendí la linterna en la oscuridad, pero no había nadie. Los pasos continuaron, pasando a mi lado y saliendo por la puerta. El miedo me paralizó, incapaz de moverme o gritar. Los pasos se detuvieron al borde del porche, y entonces volví a ver la misma figura oscura del bosque. Permaneció allí un momento, como si contemplara la posibilidad de entrar en la casa. Luego, lentamente, se volvió hacia los árboles y desapareció en la oscuridad. Cerré la puerta de un portazo, con las manos temblorosas. Subí corriendo y desperté a todos para contarles lo ocurrido. Se asustaron, como es lógico, y pasamos el resto de la noche acurrucados en el salón, con todas las luces encendidas, turnándonos para vigilar. Al amanecer, decidimos acortar nuestro viaje y abandonar la casa de la playa. Recogimos rápidamente nuestras cosas y subimos al coche, deseosos de poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo a la casa. Allí, en la linde del bosque, estaba la figura, mirándonos marchar. Me di la vuelta y juré no volver nunca más a aquella playa. En la segunda parte de esta historia profundizaremos en el misterio de la figura y en los sucesos que se desencadenaron después de que abandonáramos la casa de la playa. Lo que descubrimos nos perseguiría el resto de nuestras vidas. A pesar del alivio que supuso dejar atrás la casa de la playa, los acontecimientos siguieron persiguiéndonos. El viaje de vuelta a casa estuvo lleno de risas nerviosas e intentos de racionalizar lo sucedido. Nos aseguramos mutuamente de que todo había sido una extraña coincidencia, una combinación de imaginaciones hiperactivas y tal vez un bromista local. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más siniestro en juego. De vuelta a casa, la vida volvió a la normalidad, pero la sensación de inquietud persistía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella figura oscura. Empecé a tener pesadillas y a despertarme sudando frío con la sensación de que me observaban. Mis amigos contaron experiencias similares y empezamos a sentir una ansiedad compartida por toda la experiencia. Una noche, una semana después del viaje, Mark me llamó. Le temblaba la voz y parecía realmente asustado. «Creo que alguien nos ha seguido», me dijo. Se me encogió el corazón. Me explicó que había notado cosas extrañas en su casa, pasos en la ventana por la noche, puertas y ventanas que estaba seguro de haber cerrado y que estaban entreabiertas, e incluso la sensación de ser observado. Tratando de calmarle, le propuse que quedáramos para hablar de ello. Nos reunimos en una cafetería de la zona, donde el ambiente familiar nos proporcionó una sensación de seguridad. Mientras compartíamos nuestras experiencias, quedó claro que todos habíamos notado sucesos extraños desde que volvimos de la casa de la playa. Ruidos extraños, objetos perdidos y una sensación constante de ser observados.
Decidimos investigar un poco sobre la cabaña abandonada que habíamos encontrado, con la esperanza de descubrir cualquier información que pudiera explicar los extraños sucesos. Mark consiguió encontrar algunos libros de historia local en la biblioteca. Los leímos hasta altas horas de la noche y finalmente dimos con una información escalofriante. La cabaña había pertenecido a un hombre solitario llamado Elias Garrett, de quien se rumoreaba que practicaba rituales oscuros. Se decía que había desaparecido en circunstancias misteriosas hacía más de 50 años, y los lugareños creían que la cabaña estaba maldita. Con una mezcla de miedo y determinación, decidimos volver a la casa de la playa. Teníamos que encontrar la forma de acabar con lo que nos acechaba. Armados con linternas, cámaras y una nueva determinación, nos dirigimos al lugar donde comenzó nuestra pesadilla. La playa estaba inquietantemente tranquila cuando llegamos. El sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre la arena. La casa de la playa estaba tal y como la habíamos dejado, pero el aire que la rodeaba estaba cargado de expectación. Entramos con cautela, con los recuerdos de nuestra anterior estancia frescos en la memoria. La casa estaba en silencio, pero parecía diferente, más amenazadora. Nos dirigimos directamente al bosque, volviendo sobre nuestros pasos hasta la cabaña abandonada. El bosque era tan denso y premonitorio como antes. Al acercarnos a la cabaña, sentimos que nos envolvía un silencio opresivo. La puerta se abrió con un chirrido y entramos con nuestras linternas en la oscuridad. El interior era tal y como lo recordábamos, pero algo no encajaba. El aire era denso y teníamos la sensación inquebrantable de que nos observaban. Mark sacó el viejo libro que había encontrado y hojeó la página con el encantamiento que habíamos leído. «Quizá tengamos que invertir lo que hemos hecho», sugirió. Nos reunimos en círculo y Mark empezó a leer un pasaje que esperábamos que rompiera la maldición que habíamos desatado sin querer. En cuanto terminó, un viento frío recorrió la cabaña, apagó nuestras linternas y nos sumió en la oscuridad. Oímos pasos que se acercaban, lentos y deliberados. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos encender las linternas. Cuando por fin volvimos a encender las luces, la figura oscura estaba de pie en la puerta. De cerca era aún más aterradora. Sus ojos estaban hundidos y su forma era retorcida y antinatural. Lanzó un gruñido bajo y gutural y avanzó hacia nosotros. Nos dispersamos, cada uno corriendo en direcciones diferentes. Corrí por el bosque, con las ramas desgarrándome la ropa y la piel. El sonido de la persecución me seguía de cerca. La figura era implacable en su persecución. El corazón me latía con fuerza y el miedo me impulsaba a seguir adelante. Salí del bosque y llegué a la playa, jadeando. Mis amigos no estaban a la vista. Me giré para ver la figura que salía de entre los árboles, su forma oscura contra la arena iluminada por la luna. Desesperada, corrí hacia el agua con la esperanza de ponerme a salvo. Justo cuando llegaba a la orilla, un destello de luz cegadora surgió del bosque. Me giré y vi a la figura detenida en seco, retorciéndose en aparente agonía. La luz se hizo más intensa y, con un último grito desgarrador, la figura se disolvió en la noche. Aturdido y tembloroso, esperé a que salieran mis amigos. Uno a uno, salieron del bosque, igualmente conmocionados pero vivos. Nos reunimos en la playa, incapaces de hablar, solo capaces de agarrarnos unos a otros para apoyarnos. Nunca supimos qué había ocurrido exactamente aquella noche, ni con qué nos habíamos encontrado. Nos pusimos en contacto con las autoridades y les contamos nuestra historia, pero no encontraron pruebas de la figura ni del destello de luz. La cabaña, sin embargo, fue tapiada y declarada fuera de los límites, una advertencia para cualquiera que pudiera aventurarse en aquellos bosques. En los años siguientes, todos seguimos adelante con nuestras vidas, pero el recuerdo de aquel fin de semana nunca se desvaneció. Seguimos en contacto, unidos por el terror al que nos habíamos enfrentado juntos.
Y aunque juramos no volver nunca a aquella playa, de vez en cuando volvía la sensación de ser observados, un escalofriante recordatorio de la oscura figura que rondaba nuestro pasado. Parte 2. Aquella tarde, la playa estaba inquietantemente tranquila. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre la arena. Mis amigos y yo habíamos decidido pasar un fin de semana en una apartada casa de playa que habíamos alquilado para el verano. El aislamiento del lugar era lo que nos atraía, una escapada perfecta de la ajetreada vida de la ciudad. Poco sabíamos que ese aislamiento pronto se convertiría en nuestra peor pesadilla. La primera noche nos sentamos alrededor de una hoguera a tostar malvaviscos y contar historias de fantasmas. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla nos tranquilizaba y nos hacía sentir seguros a pesar de la oscuridad que nos rodeaba. Esa sensación de seguridad pronto se hizo añicos. Comenzó con sutiles rarezas. Mía juró que había visto a alguien junto a la linde del bosque, justo donde la arena se encontraba con los árboles. Nos lo tomamos a broma, atribuyéndolo a la luz parpadeante del fuego que jugaba con sus ojos. Pero a medida que avanzaba la noche, cada vez éramos más los que empezábamos a sentirnos inquietos. Era como si nos estuvieran observando, aunque siempre que mirábamos no había nadie. Decidimos dar por terminada la noche y regresamos a la casa de la playa. La vieja y chirriante estructura parecía encantadora a la luz del día, pero adquiría un aura más siniestra bajo la luz de la luna. Cuando nos instalamos en nuestras habitaciones, no pude evitar la sensación de ser observada. La sensación se hizo más fuerte, casi palpable, y supe que no era la única que la sentía. La tensión en la casa era densa, un acuerdo silencioso entre nosotros para no reconocerlo en voz alta. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de pasos fuera de mi ventana. Escuché, conteniendo la respiración, con la esperanza de que fuera solo un animal. Los pasos se detuvieron, pero oí algo más, un leve golpeteo en el cristal. Me armé de valor y miré a través de las cortinas, esperando no ver nada más que oscuridad. En lugar de eso, vi una figura sombría de pie justo fuera del alcance de la luz de la luna. El corazón me latía con fuerza mientras cerraba rápidamente las cortinas y me alejaba de la ventana, tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones mías. A la mañana siguiente, nos reunimos todos en la cocina, con los ojos desorbitados y tensos. Ninguno había dormido bien. Mía, que solía ser la más enérgica, parecía especialmente agitada. Confesó que había oído susurros por la noche, procedentes de la playa. Los demás asentimos, admitiendo nuestras propias experiencias, ruidos inexplicables, sombras fugaces, la sensación de ser observados. Decidimos permanecer juntos el resto del día. No queríamos estar solos. La playa, que parecía tan acogedora, ahora nos parecía opresiva, como si algo malévolo nos acechara. Intentamos divertirnos, jugando al voleibol y nadando, pero la alegría había desaparecido. Cada risa era forzada, cada sonrisa forzada. Cuando el sol volvió a ponerse, nos reunimos en el salón, sin ganas de salir. Intentamos distraernos con juegos y películas, pero el ambiente estaba cargado de miedo. Hacia medianoche, de repente se fue la luz y la casa quedó a oscuras. Inmediatamente cundió el pánico. Nos apresuramos a coger nuestros teléfonos, utilizando los débiles rayos de luz para orientarnos. Sugerí que saliéramos a comprobar el interruptor. A regañadientes, aceptamos y, armados con linternas, salimos. La noche estaba anormalmente tranquila y el único sonido era el crujido de nuestros pasos sobre la grava. Cuando nos acercamos a la caja de interruptores, situada al lado de la casa, vimos que había sido manipulada. Los cables colgaban sueltos, cortados deliberadamente. El miedo se convirtió en terror cuando nos dimos cuenta de que no se trataba solo de una serie de sucesos desafortunados. Alguien estaba jugando con nosotros. Entramos corriendo y cerramos todas las puertas y ventanas. Acurrucados en el salón, debatimos qué hacer.
Llamar a la policía era una opción, pero la comisaría más cercana estaba a kilómetros de distancia y la idea de esperar ayuda nos parecía insoportable. De repente, oímos un golpe lento y deliberado en la puerta principal. Nos quedamos helados, con la respiración entrecortada. Los golpes continuaron, persistentes e inquietantes. Reunimos el poco valor que nos quedaba y nos acercamos a la puerta. Miré por la mirilla, pero solo veía oscuridad. Entonces, los golpes cesaron. Un escalofrío me recorrió la espalda y me volví hacia mis amigos. «Tenemos que permanecer juntos», susurré, tratando de mantener la voz firme. «Pase lo que pase, no nos separamos». Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando oímos un fuerte estruendo en la cocina. La puerta trasera había sido derribada. Ya no estábamos solos en la casa. El ruido de la puerta al derrumbarse reverberó por toda la casa, congelándonos en el sitio. Nuestros ojos se desviaron hacia el pasillo que conducía a la cocina, donde la oscuridad parecía ahora impenetrable. Podíamos oír pasos pesados y deliberados acercándose, resonando ominosamente en el silencio. «¡Todos arriba!», siseé, agarrando la mano de Mía. Los demás nos siguieron y subimos las escaleras a toda prisa, con nuestros pasos convertidos en una caótica sinfonía de pánico. Llegamos al dormitorio principal y cerramos la puerta de un portazo. La cerré con llave y retrocedí, con el corazón latiéndome en los oídos. «¿Y ahora qué?», susurró Jake, con la cara pálida de miedo. «Aquí hay un teléfono fijo», dijo Mía con voz temblorosa. Rápidamente encontró el teléfono y marcó 911, con los dedos temblorosos. Mientras hablaba con el operador, escudriñé la habitación en busca de algo que pudiéramos utilizar para defendernos. Una lámpara pesada, un perchero metálico, cualquier cosa que pudiera darnos tiempo. «Tenemos que atrancar la puerta», dije, agarrando la cómoda. Jake y Sara me ayudaron a empujarla contra la puerta mientras Mía terminaba la llamada. «Están en camino», dijo, su voz apenas audible, «pero tardarán al menos 20 minutos». Nos sentamos en silencio, cada crujido y gemido de la vieja casa amplificado por nuestro miedo. Los pasos en el piso de abajo habían cesado, pero el opresivo silencio era aún peor. Sabíamos que quienquiera que estuviera allí abajo estaba esperando, aguardando su momento. Entonces lo oímos, un leve arañazo en la puerta, como clavos en la madera. Intercambiamos miradas aterrorizadas, sin atrevernos a respirar. El arañazo se hizo más fuerte, más insistente. Quienquiera que fuese, estaba intentando entrar. Agarré la lámpara, dispuesta a golpear a todo lo que entrara por esa puerta. Los arañazos cesaron, y fueron sustituidos por un gruñido bajo y gutural. No sonaba humano. Mi mente se agitó tratando de comprender lo que oía. De repente, la puerta se estremeció violentamente, como si algo enorme se lanzara contra ella. La cómoda se movió, centímetro a centímetro, a pesar de nuestros esfuerzos por mantenerla en su sitio. Nos estábamos quedando sin opciones. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jake con la voz entrecortada. «Hay una ventana, podemos subir al tejado y saltar». Era un plan arriesgado, pero el único que teníamos. Corrimos hacia la ventana y la abrimos de par en par. Jake fue el primero en bajar al tejado. Sara le siguió, y luego Mía. Estaba a punto de salir cuando la puerta finalmente cedió, astillándose cuando algo la abrió a la fuerza. Miré hacia atrás y se me heló la sangre. En el umbral había una figura oculta por las sombras, pero sus ojos, de un rojo malévolo, atravesaban la oscuridad. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una pesadilla hecha carne. «Vete», gritó Mía, sacándome por la ventana justo cuando la figura se abalanzaba. Corrimos por el tejado, resbalando con las tejas sueltas. Jake llegó primero al borde, saltó y ayudó a Sara y a Mía. Yo fui la última, y los gruñidos de la criatura se hicieron más fuertes detrás de mí. Salté y sentí el impacto al caer al suelo. Me dolía el tobillo,
pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Corrimos hacia la playa, perseguidos por la criatura. Podíamos oír sus pesadas pisadas detrás de nosotros, implacables y horrorosamente cerca. Los faros de un coche de policía aparecieron a lo lejos, como un rayo de esperanza. Gritamos y agitamos los brazos, desesperados porque nos vieran. El coche se detuvo con un chirrido y los agentes se apearon con las armas desenfundadas. «¡Por aquí!», gritó uno de ellos, y corrimos hacia ellos. La criatura se detuvo al borde de la playa, con sus ojos rojos mirándonos desde la oscuridad. Lanzó un rugido escalofriante y desapareció en la noche. Los agentes nos escoltaron rápidamente hasta su coche, donde por fin sentimos algo de alivio. Mientras nos alejábamos, volví la vista hacia la casa, que ahora no era más que una silueta en el cielo iluminado por la luna. La sensación de terror persistía, sabiendo que fuera lo que fuera, seguía ahí fuera. Pasamos el resto de la noche en comisaría, declarando e intentando procesar la pesadilla a la que acabábamos de sobrevivir. Registraron la casa de la playa, pero no encontraron ni rastro de la criatura. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. A la mañana siguiente, abandonamos la playa y juramos no volver jamás. Los recuerdos de aquella noche nos perseguirían para siempre, un escalofriante recordatorio de los horrores que acechan más allá del límite de la luz. Y mientras nos alejábamos, no podía evitar la sensación de que acabábamos de empezar a descubrir el verdadero terror de aquella playa solitaria. Historia 3. Todo empezó cuando mi novia, Alicia, y yo decidimos alquilar una casa de playa en los Hamptons. Encontramos un lugar precioso y aislado a través de Airbnb. La casa era perfecta, enclavada entre densos bosques y la costa, con una playa privada a pocos pasos de la puerta trasera. Era la escapada ideal de nuestras ajetreadas vidas en la ciudad. El primer día fue tranquilo. Pasamos horas tumbados en la arena y de vez en cuando nos zambullíamos en la piscina para refrescarnos. Cuando se puso el sol, salimos a explorar los bares de la zona antes de volver a nuestro acogedor refugio. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto. El segundo día, mientras Alicia dormía dentro, decidí dar un paseo solitario por la playa. Las olas eran suaves, el cielo azul brillante, y en el aire flotaba una inexplicable sensación de tranquilidad. Mientras caminaba, noté algo peculiar, una serie de huellas que iban desde el agua hasta nuestra casa. No eran mías, ni mucho menos de Alicia. Me encogí de hombros, pensando que tal vez algún lugareño había pasado antes por allí. Esa noche, mientras cenábamos en el patio, le comenté a Alicia lo de las huellas. Ella se rió, diciendo que probablemente no era nada. Su actitud despreocupada era contagiosa, y pronto dejé de preocuparme. Esa misma noche, tras otra visita a los bares de la zona, volvimos y nos encontramos con que no había electricidad. Los relojes digitales estaban en blanco, y los interruptores de la luz no hacían nada. Usamos las linternas de nuestros teléfonos para movernos por la casa, y decidimos que era demasiado tarde para molestar al casero. Nos metimos en la cama, rodeados de oscuridad y silencio. Hacia las 3 de la madrugada, me despertó un ruido extraño. Parecían pasos, débiles pero inconfundibles, procedentes de algún lugar de la casa. Aguzé los oídos y contuve la respiración, pero el sonido cesó. Me dije que solo era mi imaginación, pero entonces volvió a ocurrir. Esta vez, Alicia también se despertó. Las dos nos incorporamos, escuchando atentamente. Los pasos eran más pronunciados ahora, resonando en el pasillo justo fuera de nuestro dormitorio. Le susurré a Alicia que se quedara quieta y callada mientras cogía el teléfono y me ponía de puntillas hacia la puerta. Con el corazón palpitante, abrí ligeramente la puerta y me asomé al pasillo. Una figura oscura estaba al otro lado, apenas visible a la tenue luz de la luna que entraba por una ventana. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme o hacer ruido. La figura pareció percibir mi presencia y giró lentamente la cabeza hacia mí.
Cerré rápidamente la puerta, echándole el cerrojo y apoyando la espalda contra ella. «Hay alguien en casa», le susurré a Alicia. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Las dos escuchamos los pasos que se acercaban a la puerta y luego se detuvieron. El pomo de la puerta sonó violentamente, como si alguien intentara entrar por la fuerza. Los dos contuvimos la respiración, aterrorizados. De repente, el ruido cesó. Hubo un largo e inquietante silencio antes de que los pasos retrocedieran por el pasillo y se desvanecieran. Aquella noche no dormimos nada, abrazados por el miedo hasta que amaneció. En cuanto amaneció, recogimos nuestras cosas y salimos de casa, sin atrevernos a quedarnos otra noche. En el camino de vuelta, llamé al casero y le expliqué lo sucedido. Parecía realmente sorprendido y nos aseguró que hacía semanas que no pasaba por la casa. Denunciamos el incidente a la policía local, pero no pasó nada. De vuelta a la seguridad de nuestro apartamento, intentamos olvidar la experiencia, pero el recuerdo de aquella figura oscura en el pasillo y la escalofriante sensación de que alguien había estado en la casa con nosotros aún me persiguen. No sabíamos que el horror estaba lejos de terminar. Unos meses después de nuestra angustiosa experiencia en los Hamptons, la vida empezó a volver a la normalidad. Alicia y yo habíamos vuelto a nuestra rutina, y el horror de la casa de la playa se desvanecía poco a poco en un recuerdo lejano. Entonces, una noche, Alicia recibió una llamada inesperada del anfitrión de Airbnb. Sonaba urgente y preocupado, explicando que había instalado cámaras de seguridad alrededor de la propiedad después de nuestro informe. Las cámaras habían captado algo extraño, y creía que debíamos saberlo. La curiosidad y una sensación de asunto pendiente nos llevaron a reunirnos con él en la casa de la playa. Nos envió algunos de los vídeos, figuras sombrías moviéndose por la casa de noche, igual que habíamos experimentado nosotros. Sentí escalofríos. Cuando llegamos a la casa, el anfitrión nos recibió con el rostro pálido por la preocupación. Nos condujo al salón, donde había un portátil con las imágenes listas para reproducirse. Observamos en silencio cómo las imágenes granuladas en blanco y negro mostraban lo que parecían varias personas deambulando por la casa, con movimientos espasmódicos y antinaturales. Uno de los vídeos mostraba una figura de pie junto a la ventana, mirando hacia la playa, exactamente donde yo creía haber visto a alguien. El presentador detuvo el vídeo y se volvió hacia nosotros. Estas imágenes se grabaron anoche. No tengo ni idea de quiénes son estas personas ni de cómo han entrado. Decidimos quedarnos una noche más en la casa, decididos a descubrir la verdad. El anfitrión, demasiado asustado para quedarse, nos dejó las llaves y su información de contacto. Mientras se ponía el sol, Alicia y yo nos preparamos, configurando nuestros teléfonos para grabar y teniendo una linterna y un cuchillo de cocina al alcance de la mano. La noche era inquietantemente silenciosa. Nos sentamos en el salón, con el único sonido del choque ocasional de las olas contra la orilla. Pasó la medianoche y, hacia las 2 de la madrugada, empezaron los disturbios. Suaves golpes y susurros llenaban el aire, aparentemente procedentes de todas direcciones. Alicia me agarró del brazo, con el rostro pálido. «¿Oyes eso?», susurró. Asentí, con el corazón palpitante. Los sonidos se hicieron más fuertes, más nítidos. Pasos en las escaleras, una puerta que crujía al abrirse. Le hice un gesto a Alicia para que no se moviera y me acerqué en silencio a la fuente del ruido. Cuanto más me acercaba, más claro me parecía que los sonidos procedían del sótano. Bajé lentamente las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mi peso. El sótano estaba completamente oscuro y el aire estaba cargado de un frío inquietante. Encendí la linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad. Al principio no vi nada extraño, solo muebles viejos y cajas. Pero entonces la luz se posó en una puerta del fondo de la habitación, ligeramente entreabierta. Tragándome el miedo,
Me acerqué a la puerta y la empujé suavemente. La habitación era pequeña y desordenada, llena de lo que parecía viejo equipo de acampada. Mientras escudriñaba la habitación, mi linterna captó algo que me heló la sangre. En un rincón, parcialmente oculta tras una pila de cajas, había una cama improvisada, un colchón sucio con una maraña de mantas y ropa. Alguien había estado viviendo aquí. Antes de que pudiera reaccionar, oí un suave chasquido detrás de mí. Me di la vuelta y la linterna iluminó el rostro de un hombre con los ojos muy abiertos y desorbitados, de pie en la puerta. Se abalanzó sobre mí, pero logré esquivarlo y la linterna cayó al suelo. Forcejeamos en la oscuridad. El hombre gruñía y gruñía como un animal. De repente, hubo un destello de luz cegadora. Alicia había encontrado el interruptor de la luz del sótano. El hombre retrocedió, momentáneamente aturdido, lo que me dio el tiempo suficiente para empujarlo y subir las escaleras con Alicia detrás de mí. Salimos de la casa dando un portazo y llamamos a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y detuvieron al hombre. Estaba desaliñado y murmuraba incoherencias sobre proteger la casa. Encontraron pruebas de que llevaba meses viviendo en el sótano y salía por la noche para merodear por la casa y los alrededores. La policía nos aseguró que se harían cargo de él, pero la experiencia nos dejó a Alicia y a mí profundamente conmocionadas. No podíamos creer que alguien hubiera estado viviendo delante de nuestras narices, observándonos, invadiendo nuestro santuario. A la mañana siguiente, mientras hacíamos las maletas para marcharnos definitivamente, eché un último vistazo a la casa. El sol estaba saliendo y proyectaba un cálido resplandor sobre la playa. Era difícil creer que un lugar tan tranquilo pudiera albergar tanta oscuridad. Mientras nos alejábamos, no podía evitar la sensación de que, a pesar de todo, apenas habíamos arañado la superficie de los horrores que ocultaba aquella casa.